con el tema de la clasificación de las pretensiones. Ya saben la tónica, empiezan ustedes a leer y yo voy explicando. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Solo un valiente necesito. Licenciado, yo le puedo Por apoyar. favor. Miren, clasificación de las pretensiones: cognoscitiva, declarativa, constitutiva y condenataria. ¿Es Condenatoria. condenataria? Condenatoria. Muy bien. Las pretensiones de cognición se dan en el proceso de declaración y tienen por objeto obtener del juez un pronunciamiento declarativo, de condena o constitutivo. Una vez presentada la pretensión en la demanda por parte del demandante, debe concederse al demandado la posibilidad de poder contestarla, de denunciar el incumplimiento del actor de algún presupuesto procesal, de formular excepciones y de alegar cuantos hechos, impeditivos, extintivos o excluyentes, constituyan su propia defensa. Ok, La- Ujú. hacemos aquí, perdón. Vamos a iniciar con esto. Fíjense pues, cuando se habla de que hay pretensiones de cognición o de conocimiento, básicamente estamos hablando de que vamos a solicitar que el juez conozca de una litis, de un conflicto. ¿Ya? Por eso son de conocimiento. A la vez tenemos que entender que entonces vamos a solicitar que el juez declare el derecho, condene por el cumplimiento de una obligación o constituya un derecho. El siguiente párrafo habla de que una vez presentada la pretensión en la demanda, lo que yo quiero por parte del demandante, se le concede un plazo al demandado para que tenga la posibilidad de contestar la demanda, de denunciar el cumplimiento del actor de algún presupuesto procesal. Esto es decir, se le da la oportunidad de presentar excepciones. Por eso es que habla acá de formular excepciones y de alegar cuantos hechos, impeditivos, extintivos, excluyentes constituyan su propia defensa. Esto, señores, no es más que la pretensión del demandado. ¿Ya? Cuando hablamos de pretensiones, entendemos que el que demanda va a solicitar este tipo de pretensión, que se declare el derecho, que se condene al demandado o que se constituya un derecho. Pero el demandante también tiene sus propias pretensiones. El demandado, perdón, tiene sus propias pretensiones. Él también tiene derecho a pedir, a solicitar, a querer algo. Esa es la pretensión del demandado. Por eso se habla acá de las excepciones y de las posibles posturas que pueda someter el demandado ante la propuesta del demandante. Sigamos leyendo, por favor, compañera. Creo que es Hilda, no estoy seguro. Sí, licenciado. Entonces, déjeme ver, nos quedamos en las pretensiones. Las pretensiones de cognición se dan en el proceso de declaración y tienen por objeto obtener del juez un pronunciamiento declarativo, de condena o constitutivo. Una vez presentada la pretensión en la demanda por parte del demandante, no, eso ya lo había leído, licenciado, perdón, es la pretensión de cognición, puede plantearse en la fase declarativa del proceso o trasladarse a la segunda instancia o a la casación, en cuyo caso recibe la denominación de pretensión de impugnación. Pero, aunque se reproduzca en instancias superiores, la pretensión no sufre alteración alguna, sino que permanece siendo la misma, ya que en la casación no se pueden introducir hechos nuevos y en la apelación rige el criterio de la apelación restringida, que fuera de los hechos nuevos impide la aportación a la segunda instancia de hechos que no fueron firmados por las partes en sus escritos de alegaciones. A su vez, dentro de las pretensiones de cognición pueden distinguirse las pretensiones siguientes. Quiero que entendamos parte por parte. Como le digo, me interesa que ustedes entiendan el derecho. Vamos a crecer más. La pretensión de cognición puede plantearse en qué fase. Bueno, en la fase declarativa, en la primera instancia. En la fase en que yo interpongo mi demanda, ahí se interpone también la demanda o la pretensión de cognición. También va a haber una pretensión de conocimiento o de cognición en la segunda instancia. Entendemos.
Primera instancia puede ser que el juez de paz haya conocido de un asunto de su competencia, o sea, que le atañe o que la ley le permite conocer, y debe remitir una sentencia. Esta sentencia, conforme a la ley, es revisada por una segunda instancia. Si es el juez de paz, esa segunda instancia va a corresponderle al juez de primera instancia. Pero resulta que hay asuntos que son competencia en primera instancia del juez de primera instancia, valga la redundancia. Y entonces, quien tiene el conocimiento en la segunda instancia es una sala de apelaciones, ¿ok? Pero veamos que sea uno, sea el otro, hablamos de una pretensión de impugnación. Lo que queremos nosotros al presentar una impugnación, una apelación. Vean qué interesante, aclara. Pero aunque se reproduzca en instancias superiores, la pretensión no sufre alteración alguna. Yo demando a Diego porque él me debe un dinero. Yo lo que quiero desde el principio es que él me pague. Vamos a ir a la segunda instancia, pero mi pretensión sigue siendo la misma. Lo que yo quiero en fondo es que él me pague. La pretensión no sufre alteración alguna, sino que permanece siendo la misma, ya que en la casación no se puede introducir hechos nuevos y en la apelación rige el criterio de apelación restringida. Entendamos esto, para que no se hagan bolas tanto con esto, significa que en la apelación, ni en otro recurso como la casación, se va a poder variar los hechos, de qué se trata el asunto, cuál es el hecho que origina la litis, el problema. ¿Ok? Pretensiones de mera declaración. Sigamos leyendo, por favor, Hilda o quien quiera hacer favor. No sé si alguien más quisiera, Alec. ¿Apoyo yo, licenciado? No, gracias, compañera Silvia. Pretensión de mera declaración. Tiene por objeto obtener del juez un pronunciamiento en el que se declare la existencia o inexistencia de un determinado derecho subjetivo o relación jurídica. Podrán ser positivas cuando afirmen su existencia o negativas cuando la nieguen o rechazan. En este tipo de pretensiones, la relación jurídica ha de ser preexistente, ya que a través de una pretensión declarativa no puede solicitarse del juez el reconocimiento de futuras relaciones jurídicas, aun cuando sean admisibles las demandas de relaciones jurídicas sometidas a condición o plazo. Espérame, ¿lo entendieron o se los explico? Explíquenos, Vic. Va, fíjense pues. Estamos hablando, ojo con esto, vamos a hablar de las pretensiones de mera declaración. Tienen por objeto obtener del juez un pronunciamiento en que declare la existencia o inexistencia de un derecho subjetivo, es decir, de una persona o relación jurídica. Entendemos, quiero que se declare que yo soy hijo de mi papá. Él no me reconoció. Ahí estamos pidiendo una declaración que debe de establecerse. Por eso dice, tiene por objeto obtener del juez un pronunciamiento en que se declare la existencia o inexistencia de un determinado derecho subjetivo o relación jurídica. La relación entre padre e hijo debe existir. Pero, ¿qué tal les parece esta? Yo me entero que mi mujer salió embarazada y yo tenía más de 3 años de no estar con ella. Yo voy a impugnar esa paternidad. Entonces solicito que se declare la inexistencia de esa relación jurídica. Ojo con esto. Dense cuenta que dice, podrá ser positiva cuando afirme su existencia. Es decir, señor juez, yo quiero que se declare que yo soy hijo de mi padre. Perfecto, eso es positivo. Se quiere que se afirme la existencia. O negativo cuando la niegan o rechazan. Yo impugno la paternidad porque él no es mi hijo. ¿Ya vamos ahí? En este tipo de pretensiones, la relación jurídica debe ser preexistente, ya que a través de una pretensión declarativa no puede solicitarse del juez el reconocimiento de futuras relaciones jurídicas. Vamos a poner ejemplo. Yo no he sido reconocido por mi padre, pero él es mi padre, hay un vínculo de sangre, ¿ya? Entonces, esa relación preexistente es la que quiero que se declare. Si existe esa relación. Yo no me puedo inventar a futuro. Mire, yo creo que a futuro se declare que yo voy a ser hijo, padre de 2 niñas y un niño. No, no se puede. ¿Ya? Existe esa relación. Una forma o un ejemplo más claro
interés? Pues, por ejemplo, tenemos la situación de los alimentos, los famosos alimentos. Primero, sí, mi papá me reconoció, pero ojo con lo que les voy a decir. Tiene que haber una declaración, ya sea voluntaria, cuando se hace un acta notarial, o una escritura ante el abogado, juez o notario, donde el propio padre dice que le va a pasar una pensión alimenticia al niño y todo, y qué bueno cuando son así. Pero en otros casos el señor no quiere pasar alimentos. No le interesa saber nada del niño. Entonces lo que se le ocurre es, simple y sencillamente, olvidarse del güiro. Lo que hace el niño, entonces la mamá del niño por lo regular es demandar por alimentos. Pero ojo con en este tipo de procesos. Lo que buscamos en el proceso de alimentos es, primero, que se declare que el señor está obligado a pasar alimentos. No le vamos a cobrar de una vez, no. ¿Y cuánto es lo que va a pasar el señor? El señor es padre del niño Juan Diego. Perfecto. Ahí está la certificado de nacimiento. Perfecto. Hay una relación existente, preexistente. Sí, sí la hay. Él es padre del niño. Ahora quiero que declare que él está obligado a pasar alimentos a Juan Diego. Y la cantidad de 2.000 quetzales, 1.000 quetzales. Ahí está la pretensión de declaración. ¿Ok? Esa es una pretensión de declaración. Por eso dice, en este tipo de pretensiones, la relación jurídica debe ser preexistente, ya que a través de una pretensión declarativa no puede solicitarse del juez el reconocimiento de futuras relaciones jurídicas. A futuro no voy a decir, yo voy a pasar alimento por las 2 niñas que voy a tener. No se puede. Aun cuando sean admisibles las demandas, las relaciones jurídicas sometidas a condición o plazo. En muchas ocasiones, este tipo de pretensiones están ligadas entre sí. Por ejemplo, en el caso de una pretensión, sea una acción real negatoria de servidumbre. Fíjense que se quiere establecer sobre un bien de un señor, un terreno. Tengo un terreno, ¿verdad? Pero tengo mi vecino que casualmente compró un terreno que está rodeado de varios terrenos y no tiene salida, ¿verdad? Es lo que está hablando acá. Cuando se pretende que se declare sobre bien del actor, no existe carga grabada en servidumbre alguna. Se requiere a su vez una acción declarativa de propiedad. Lo que se va a solicitar acá es, señor juez, yo soy el propietario y no pesa sobre mi bien ninguna servidumbre. No estoy obligado a darle paso al señor. ¿Ya? Eso es lo que está hablando acá. Pero lo que me interesa de esta pretensión de mera declaración es que vamos a solicitar, se declare, se constituya o se niegue el derecho, pero en base a una relación preexistente. Son elementos importantes, ¿ok? Podemos seguir leyendo, por favor. ¿Tienen preguntas de una vez? Más abajo, Lick, porque no iba más para allá, más arribita. Por último, podemos mencionar otro tipo de pretensiones de este tipo, la denominada acción de jactancia. Esto no se preocupe, esto después lo hablo. Esto no me interesa. Vamos con pretensión de condena. Pretensiones de condena. Son también llamadas pretensiones de prestación porque su objeto inmediato reside en obtener del juez una condena al demandado al cumplimiento de alguna de la pretensión. Será pretensiones de condena positivas las que soliciten la condena de una prestación de dar o hacer, y negativas las que soliciten una condena de no hacer. Puede existir, no obstante, la mixta, en la que se conjuguen prestaciones de los dos tipos. Las sentencias recaídas en virtud de estas pretensiones son ejecutables. Esta característica es típica de las pretensiones de condena y dentro de ellas de las dirigidas al pago de una obligación, cuando son estimadas posibilitan la apertura de un proceso de ejecución. Ok, perdón. Miren pues, me interesa lo siguiente. Lo primero es, por estar leyendo una ley, estoy leyendo mi código. Estamos hablando que las prestaciones de condena buscan el cumplimiento de una obligación. No estamos diciendo acá, ojo, no estamos solicitando que sea ingresado a una prisión, ¿ya? Sino que se le obliga al cumplimiento de una obligación. Fíjense qué interesante. Serán prestaciones de condena positivas las que soliciten condena una prestación de dar. Él me tiene que dar, hacer
o hacer. Esas son positivas. Y negativas las que soliciten una condena de no hacer. Si ustedes también ya terminaron de estudiar el civil, se darán cuenta que las obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer. ¿Ya? De eso se trata esto. Las obligaciones. De esto estamos hablando. De que ustedes solicitan que cumpla con darles un dinero, cumplan con la entrega de un dinero, que cumplan con la obligación de hacer una determinada obra, o que cumplan la obligación de no ingresar a su terreno, por darles un ejemplo. Ese tipo de condena estamos hablando, ¿ya? Entonces, ahorita les digo cuáles artículos pueden leer. ¿Todo esto de las obligaciones no se lo estudiaron ustedes o todavía no se los han dado? Compañeros. En teoría ya, Lico. En teoría ya. En teoría ya es... Bueno. Voy a tratar de explicarlos sin tanta cosa porque... Cuando nosotros estamos ante un juicio declarativo, estamos solicitando que, por ejemplo, al padre se le condene a dar una cantidad por alimentos, ¿verdad? Ese es el juicio declarativo. Lo que pasa acá es que también solicitamos que se declare cuánto tiene que dar. Por eso se le condena, y no es que se le condene, sino se le obliga a dar esa prestación. Otro ejemplo puede ser el de un crédito. Quien no ha tenido una tarjeta, pues no entenderá esto, pero por lo general todos las hemos tenido. Y no me dejan mentir que les dan a ustedes la tarjeta de crédito, pero al tiempecito ustedes tienen que pagar eso e intereses. No hay más. Y ustedes firmaron un contrato donde se obligan a dar, a prestar la obligación de cumplir con el pago de la tarjeta, incluyendo los intereses. Es una prestación de dar. Los demandan, por ejemplo, no querían, pero los demandan y los obligan y el juez dice, no, sí, usted está obligado a cumplir con la obligación de dar. Ustedes se comprometen a hacer una obra o un contrato, por ejemplo. Ustedes, esa obligación es de hacer y es una obligación positiva, ¿ya? Entonces dicen, bueno, yo tengo que hacer. No cumplen, los demandan para que primero les digan, usted tiene que hacer, ¿ya? Y si ustedes no quieren hacer, por ejemplo, una obra nueva peligrosa, están construyendo un edificio y dicen, no, eso no lo pueden hacer ahí. Ustedes demandan para que le digan al señor que no lo puede hacer, ¿ya? Puede existir, no obstante, la mixta en la que se conjugan prestaciones de los dos tipos. Las sentencias recaídas en virtud de estas prestaciones son ejecutables. ¿Cómo así ejecutable? Si a mí me están diciendo que yo debo una cantidad de dinero y que la tengo que pagar, eso se convierte en título ejecutivo. Título ejecutivo es aquel que llena ciertos requisitos, específicamente de tener que establecerse una cantidad líquida y exigible, una cantidad líquida de dinero y exigible porque ya cumplió con el tiempo en que tenía que pagarlo. Entonces dicen, bueno, usted tiene que pagarlo. Aquí se le sentenció, ahora lo paga. Esos son ejecutivos. Pero acá de condena es diferente. Por eso hablamos un poco acá de esto. Porque los juicios ejecutivos son diferentes. Los juicios ejecutivos, ustedes los van a encontrar en el Código Procesal Civil a partir del artículo 199. 199 o 299, ¿verdad? No. Juicio oral. Permítame, aquí está. Condición voluntaria, no. Aquí. Es el 294, vía de apremio, ¿ya? Estos juicios se llaman ejecutivos, pero previamente hubo un proceso en el que se condenó a la persona al pago de dicha obligación, ¿ya? De eso estamos hablando. ¿Dudas hasta acá o les quedó claro? Una consulta, Link, ¿de qué código dijo los artículos 199 de los juicios? Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ya? Ok, sigamos hablando. Pues, espérenme usted. Ay, Dios, esta cosa se me cerró a ustedes, perdón, es que...
Licenciado, ¿no está presentando? No estoy presentando. Bien, ¿sí se mira? Bien, Lick. Sí se Bien, mira, Lick. Nick, sí está Sí, presentando. ahí estamos. No asusten. Órale, pues. Entonces, sigamos hablando de esto, señores. Permítanme. Dice, la sentencia requerida en virtud de estas prestaciones son ejecutables. Esta característica es típica de las pretensiones de condena y dentro de ellas de las dirigidas al pago de una obligación cuando son estimadas posibilitan la apertura de un proceso de ejecución. Porque en estos procesos, como les digo, es requisito. Si me pueden leer el 294, por favor. Artículo, si me permite, Lick. Dale, mi hermano, gracias. Gracias. Artículo 294. Procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Número 1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Número 2. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Número 3. Crédito hipotecarios. Número 4. Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Número 5. Créditos prendarios. Número 6. Transacción celebrada en escritura pública. Número 7. Convenio celebrado en el juicio. Número 8. Convenio o acuerdo aprobado u homologado por juez competente. Excelente, usted tiene la reforma, ¿verdad? La del 47. Lo felicito. Exacto. Fíjense que antes no estaba este inciso 8. Esto fue hasta el año pasado que agregaron esta reforma, pero eso lo vamos a aplicar en un momento. En el ámbito de los derechos reales, cuando hablamos de derechos reales, tenemos claro que hablamos de derechos de propiedad. El prototipo de acción de condena se considera la acción reivindicatoria de propiedad, en la cual el propietario no poseedor demanda al poseedor no propietario solicitando la declaración de su derecho de propiedad, acción declarativa, pero también la condena al demandado a la restitución de la propiedad. Es decir, señores, quiero que se declare que yo soy el dueño, pero encima quiero que se condene a este poseedor de mala fe a que salga automáticamente de mi propiedad. Es lo que estamos hablando. La acumulación de pretensiones está en el artículo 55, pero no me quiero hacer bolas con eso porque no le van a agarrar la onda. Bueno, si quieren leer el 55, vamos a ver si lo podemos explicar. Código Procesal Civil y Mercantil, porfa. Artículo 55. Pluralidad de pretensiones contra la misma parte. Contra la misma parte pueden proponerse en el mismo proceso diversas pretensiones, siempre que no sean contradictorias, ni que hayan de seguirse en juicios sujetos a procedimientos de distinta naturaleza, observándose lo dispuesto en el artículo 11. Fíjense pues, perdón, es que no le puse atención que estaba aquí, en el artículo 55. El artículo 55 nos faculta, ¿para qué? Fíjense lo que indica. Contra la misma parte pueden proponerse en el mismo proceso diversas pretensiones, siempre que no sean contradictorias, ni que hayan de seguirse en juicios sujetos a procedimientos de distinta naturaleza. Por ejemplo, vamos a ir teniendo claro que existen juicios de conocimiento. Está el juicio ordinario per se, el juicio ejecutivo, el juicio sumario y el juicio oral. Cada uno de estos procedimientos establece qué es lo que se puede llevar a cabo. Por ejemplo, lean el 199, que es el juicio oral. Se van a entrar ustedes que ahí dice qué asuntos van a ser tramitados en juicio oral. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Artículo 199. Materia del juicio oral. Se tramitarán en juicio oral, primero, los asuntos de menor cuantía. Segundo, los asuntos de ínfima cuantía. Tercero, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Cuarta, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación la ley o el contrato. Quinta, la división de la cosa común y las diferencias que sugieren entre los copropietarios en relación a la misma. Sexta, la declaratoria de jactancia.
Séptima, los asuntos que por disposición de ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Ojo con lo que les voy a explicar. Hubo unas reformas. Estas las estableció el decreto 47-2022. En principio les voy a decir que estas reformas afectaron este artículo 199 en especial porque ya no hay asuntos de ínfima cuantía. Por lo menos aún no. ¿Por qué? Porque aunque sí existía una reforma al artículo 200, que es este con la nota, 211 en el cuarto párrafo, pero bueno, independientemente de eso, establecieron que todos los asuntos de familia son asuntos del juicio oral. Si ustedes van a llevar a cabo en un juicio oral una declaración por alimentos, pero también se puede llevar a cabo, por ejemplo, o van a tener como pretensión por ejemplo, primero hagamos esto, el reconocimiento de paternidad y de una vez van por el alimento. ¿Se puede llevar? Sí. ¿Por qué? Porque son asuntos que se tramitan en el mismo procedimiento, en juicio oral. Pero ustedes no me pueden decir, mire, yo tengo contra esta persona un oral de jactancia, pero también quiero aprovechar de una vez para la rescisión contractual. No, eso no se puede, porque uno se lleva en juicio oral y otro en juicio sumario. Son dos procesos diferentes, ¿ya? Entonces, por eso es que indica el 55. Vamos aquí, vamos al 55. Siempre que no sean contradictorias ni que hayan de seguirse en juicios sujetos a procedimientos de distinta naturaleza. Aquí es el ejemplo. Y no son contradictorios. Por ejemplo, vamos a hablar de que voy a solicitar, ¿qué se me ocurre a mí? Una rescisión contractual, pero a la vez el reconocimiento de una deuda que está en dicho contrato. Eso sería contradictorio, no se podía llevar. O se hace uno, se hace el otro. Pero si también más claro, como le decía, en que los procedimientos sean distintos. Si son diferentes procedimientos, uno en juicio ordinario y otro en juicio oral, no se puede haber unificación o acumulación de pretensiones. No sé si me logré explicar. Y todos guardaron silencio. Todo bien, Lick. Sí. Sigamos, pues, relación con el Estado y su potestad jurisdiccional. Ojo. Bien, vamos a aclarar algo. Existen tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de estos tiene ciertas facultades que vienen de la propia Constitución, de la forma en que ha sido organizado nuestro sistema de gobierno y nuestro Estado en general. Eso está en la Constitución. ¿Sí? Oscar, ¿quiere decir algo? Perdón. Ok, bueno. Entonces, resulta que al organismo ejecutivo le corresponde administrar los bienes públicos, ¿verdad? ¿Cómo se van a servir los servicios públicos? Por dar un ejemplo. El organismo legislativo le corresponde emitir leyes, pero al organismo judicial le corresponde ejercer justicia, aplicarla. De aquí viene lo que se llama jurisdicción. ¿Quién me puede leer esto, por favor? Yo, licenciado. Gracias. En relación con el Estado y su potestad jurisdiccional, la jurisdicción, función pública realizada por órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución contour, en la facultad que tiene el Estado de administrar justicias a través de los órganos jurisdiccionales, artículo 203, Constitución Política de la República. Bueno, traducido al español: función pública realizada por órganos competentes. Función pública porque es una función que deviene de la propia Constitución, que deviene del propio Estado. Una función que el Estado tiene que realizar con el fin de salvaguardar la paz social. Pero ¿quiénes son los órganos competentes? Bueno, son los jueces, son los juzgados, con las formas requeridas por la ley, por medio de los procesos que la ley establece, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes. Es decir, a través de un juicio se va a determinar a quién le corresponde el derecho.
con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada. Es decir, son decisiones emitidas por el juez en sentencia y como estas ya han sido conocidas, no se pueden volver a conocer. Eventualmente de ejecución, es decir, pueden ser sometidas a proceso ejecutivo para el cumplimiento de lo que ha ordenado el juez en sentencia. Pero en sí, la jurisdicción es la potestad en sí del Estado de aplicar justicia a través del organismo judicial. Por eso es que nos habla el artículo 203 de la Constitución Política de la República. ¿Quién me lee el artículo 203 de la Constitución? Por favor. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad del juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes, a quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial. Además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. Ok, déjame. Lo que me interesa es que se encuentra. ¿Quiénes son los encargados de aplicar justicia? El organismo judicial y los jueces. ¿Ya? Ahí viene esa potestad, esa facultad de conocer un caso y resolverlo, emitiendo una resolución que conlleva una decisión. ¿Ya? Eso es lo que estamos hablando de la jurisdicción. Veamos ahora las características de la jurisdicción, por favor. Ay, perdón, me pasé. Solo leámoslas. Características. Servicio público. Número 2. Derecho público y subjetivo del Estado. Número 3. Deber del Estado. Número 4. Ejercicio dentro de los límites del Estado. Número 5. Ejercicio sobre personas y cosas que existen dentro del territorio del Estado. Número 6. Indelegable. Número 7. Igualitaria a la de los otros organismos del Estado. Qué interesante estas características, porque como estábamos explicando, es un servicio público. ¿Por qué? Porque es obligación del Estado darlo. Nadie más puede venir y arrojarse la obligación o esa facultad de aplicar justicia, ¿ya? Eso es única y exclusivamente del Estado. Es un derecho público y subjetivo del Estado. Bueno, si es un servicio que da al Estado, también es un derecho del Estado aplicar justicia. Y es subjetivo, porque el Estado debe de aplicarlo a través de sus órganos jurisdiccionales. Nadie más. Pero también, además de ser un servicio, un derecho, es una obligación del Estado. ¿Para qué? Para poder mantener el estado de paz social. Si ven esto del ejercicio entre los límites del Estado, tiene un buen ejemplo en el artículo 5 de la ley del organismo judicial. ¿Quién me lo puede leer, porfa? Si me permite, Lick. ¿Cómo no? No te da pena. Gracias. Te agradezco. Artículo 5. Ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima, terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como las definen las leyes y el derecho internacional. Ok. Si se dan cuenta, nos está diciendo la ley del organismo judicial en cuál es el espacio donde se aplica el poder o ejercicio de los órganos jurisdiccionales, ¿ya? Por eso dice dentro de los límites del Estado. Los límites del Estado es todo su suelo, su océano, su aire, etc. También dice ejercicio sobre personas y cosas que existen dentro del territorio del Estado. Y si se dan cuenta, dice que esto va a aplicarse a las personas que estén en el territorio del Estado.
No es delegable, no puede delegarse un juez a otro, ni el Estado puede delegar la obligación de aplicar justicia. Y por ende, señores, la justicia es igual y debe aplicarse de forma igual a todos los habitantes del Estado. Esas son algunas características y las explico así someramente. ¿Me interesa que las sepan? Sí. Pero lo que sí verdaderamente es importante es que conozcan los poderes de la jurisdicción. A estos, señores, vamos a ponerle coco porque es sobre estos y se los estoy avisando a ustedes. Fijo, les voy a preguntar algo. No me fallan. Siempre preguntamos algo. Esto de los poderes de la jurisdicción es obligatorio manejarlo y conocerlo. ¿Quién me puede leer esto de los poderes del Estado, por favor? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal está, amigo? ¿Qué tal, Roy? Poderes de la jurisdicción. Inciso A, de conocimiento, notio. Por este poder, el órgano de la jurisdicción está facultado para conocer, según las reglas de competencia, de los conflictos sometidos a él. Artículo 1, Código Procesal Civil y Mercantil. Léame el artículo 1, porfa, mi hermano. Claro que sí. Ahorita le leo el artículo 1. Artículo 1. Jurisdicción de los jueces ordinarios. La jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. Inciso B, de convocatoria, entre paréntesis, vocatio. Por este poder, el órgano de la jurisdicción cita a las partes a juicio. Artículo 112. Artículo 112, efectos del emplazamiento. Las notificaciones de una demanda producen los siguientes efectos. 1. Efectos materiales. Inciso A, interrumpir la prescripción. Inciso B, impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento, si fuere condenado a entregarla. Inciso C, constituir en mora al obligado. Inciso D, obligar al pago de intereses legales aun cuando no hayan sido pactados. Y inciso E, hacer anulable la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso con posterioridad al emplazamiento, tratándose de bienes inmuebles. Este efecto solo se producirá si se hubiere anotado la demanda en el registro de la propiedad. 2. Efectos procesales. Inciso A, dar prevención al juez que emplaza. Inciso B, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Y inciso C, obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Inciso C. Deje aquí. Obligar a las partes a constituirse al lugar del proceso. Ese es el vocatio. Por este poder, el órgano de la jurisdicción cita a las partes a juicio. Pero lo que estamos hablando es de que lo obliga a presentarse. Si yo lo cito a usted en mi ejercicio de juez, usted llega porque llega. Porque si no llega, pues simple, lo obligo. ¿Ya? Le declaro rebeldía. Inician un proceso penal, sí, puede hacerse. ¿Por qué no? Ese es ese poder que tiene el juez, y en sí deviene la jurisdicción. El de conocimiento. Como estamos hablando de juicios de conocimiento, estamos hablando que esperamos que el juez conozca y resuelva una controversia. Ese juicio o ese poder se llama notio. Aquí tenemos los dos primeros. El notio y el vocatio. Apréndanse estos nombrecitos porque como es importante. El fuertio, por favor. Inciso C, de coertio, entre paréntesis, coertio. Por este poder, el órgano jurisdiccional podrá decretar las medidas coercitivas cuya finalidad sea remover obstáculos que se proponen al cumplimiento de la jurisdicción. Artículo 66, Código Procesal Civil y Mercantil, clases de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso.
1, personalmente. 2, por los estrados del tribunal. 3, por el libro de copia. 4, por el boletín judicial. Fíjense, Inciso ojo con esto. Tenemos que entender que, por ejemplo, si ustedes no hacen caso, yo tengo el poder de coerción, de obligarlos. Si hablamos de 76, 66, porque es importante que las partes conozcan, o sean notificadas. Pero léame el 178 de la LOG, por favor, lo vamos a agregar aquí, y el 179, por favor. Muy bien, licenciado, ahorita se lo leo. 178 y 179. Hasta el 180, léame, ¿verdad? Por favor. Ok, apremios y artículos 178, apremios y multas. Los apremios son apercibimiento, multas o condición personal que se aplicaran según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Artículo 179, aplicación. Las medidas coercitivas se impondrán por los tribunales para que sean obedecidas sus resoluciones. A las personas que han rehusado cumplirlas en los plazos correspondientes, a excepción del apercibimiento que se impondrá desde la primera resolución que establezca el mandato del juez. Artículo 180. Sujeto. Los apremios son aplicables a los abogados, a los representantes de las partes y a los funcionarios o empleados que dependan del tribunal en los mismos casos que a los litigantes. Desen cuenta, entendemos esto del coercio por la función o el poder de que viene la jurisdicción. Cuando hablamos acá, dice este poder, el órgano jurisdiccional podrá decretar las medidas coercitivas cuya finalidad sea remover obstáculos que se oponen al cumplimiento de la jurisdicción, es decir, a la aplicación de la ley. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Por eso aquí encuentran ustedes los famosos apremios. Y eso es el coercio. De iudicio o de decisión, por favor. El órgano jurisdiccional a través de este poder tiene la facultad de decidir decisión con fuerza de cosa juzgada, artículo 203 de la Constitución. Ya lo leímos, siga leyendo. De la Constitución y 57 del ALOG. 57, artículo 57. Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todo, salvo lo relacionado con las costas judiciales según la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Ahora, ¿qué estamos hablando de judicio? Bueno, es ese poder que deviene a la jurisdicción que le otorga a los jueces la facultad de decisión, de decidir cómo debe resolverse una controversia. ¿Y por qué es tan importante? Porque las decisiones muchas veces no les gustan más de alguna de las partes. Siempre que hay litis, siempre que hay pleito, alguien perderá. ¿Y quién decide quién pierde, quién gana? El juez. Es el juez, ese poder que viene de la jurisdicción, lo aplica el juez. Estos son poderes que en verdad vienen de la jurisdicción y ostenta el órgano jurisdiccional, es decir, el juez. Y el de executio, por favor. Tiene por objeto imponer el cumplimiento de un mandato que se derive de la propia sentencia o de un título suscrito por el deudor y que la ley le asigna ese mérito. Es lo que hablábamos de los juicios ejecutivos. O lo cumple o lo cumple, y si no, lo obliga. En verdad, si se dan cuenta, los poderes son conocimiento, convocatoria, coerción, decisión y ejecución. Pero como buenos estudiantes de Derecho, nos aprendemos el notio, el vocatio, el coertio, el judicium y el executio. Y ojo que sobre esto siempre se pregunta en examen. No se olviden que se los estoy diciendo. Apréndanlo, estudienlo, interpretenlo, porque sobre esto fijo les viene una pregunta o dos, o tres, o cuatro, o hasta 5, o hasta 10. A ver qué se me ocurre. ¿Dónde está acá? ¿Dudas, chicos? Digamos ahora, ¿sí? No, licenciado. Okay.
Principios informadores de publicidad, derecho a delegar, insobornabilidad. Estos son otros principios. Extensión y límites, por favor, ¿quién me lo lee? Extensión y límites. Artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial. El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República. Quiere decir que la jurisdicción se aplica en todo el territorio nacional y su límite son las fronteras. Ahí ya sabemos hasta dónde llega. Límites de la jurisdicción. Pero hay otro límite, que no es nada más y nada menos que la famosa competencia. La jurisdicción, ya dijimos, es el poder que deviene del Estado, o la facultad que tiene el Estado de aplicar justicia. Pero veamos qué es la competencia. Ojo con eso, que aquí nos empezamos a hacer bolas todos. Vamos a empezar a verla, pero no creo que me tengo que terminarla hoy, pero entre hoy y el lunes la terminamos. Léanla, por favor. La competencia es el límite de la jurisdicción, es decir, cómo se divide esta, y para esto hay diferencia de clases de dividirla. Clases de competencia. Por razón de la materia. La jurisdicción se distribuye atendiendo a la naturaleza del pleito, así que existen jueces penales, civiles, de familia, laborales, etc. Por razón de la cuantía. Se distribuye el conocimiento de los asuntos atendiendo al valor que se determina. Leer artículos 7 al 24. Eso lo vamos a explicar en un ratito, ojalá. Entonces primero vamos a entrarle, pero han habido reformas y a veces los códigos no están actualizados. El mío propio no está actualizado, lo compré el año pasado. No contaba con esa reforma, la verdad, pero hubo una reforma que me cambió todo lo de la cuantía. ¿Ya? Pero lo vamos a ver más adelantito. Esperen un ratito, ¿ok? Sigamos leyendo. Competencia por razón de territorio. Es la que está distribuida en los diferentes territorios de la República de Guatemala, ya que existe un juez de lo civil en el departamento de Guatemala y también puede existir jueces civiles en Escuintla. La sumisión. Las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distrito de competente por razón de territorio, el conocimiento y decisión de un asunto determinado. Artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Relajado. Eso quiere decir que sin un juez del departamento de Guatemala tenía que conocer el asunto, pero las partes decidieron que fuera del mismo. Quiere decir que suscribieron un pacto de sumisión en la cláusula escrituraria. Bueno. Está la prueba de competencia. Ojo también. Solo estamos leyendo esto porque esto me da más. A lo mejor empecemos mejor. Igual me da la fregada a mí explicándoles esto. ¿Cómo se distribuye la competencia? La competencia sí sé que es el límite de la jurisdicción, es decir, cómo se divide esta, y para esto hay diferentes clases de dividirla. Lo que sucede es que si la jurisdicción deviene del Estado o la ostenta el propio Estado, esta la delegó en el organismo judicial para que aplicara justicia. Es decir, en la propia Corte Suprema de Justicia, ya lo leímos en el 203. Pero la Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 magistrados y aunque sean muy pilas, no podrían conocer de todos los procesos que se hacen en Guatemala. Y entonces dijeron, vamos a dividir la jurisdicción, vamos a dar un pedacito de jurisdicción a cada órgano jurisdiccional, a cada juez. Y le vamos a delimitar qué puede conocer. Y la primera forma de delimitar ese conocimiento se llamó competencia por razón de la materia. Entonces dijeron, bueno, usted va a conocer sobre asuntos de índole penal. Todo lo que son delitos le compete a usted. Y si hicieron los juzgados de primera instancia penal, los juzgados de paz penal. También hicieron la competencia por materia civil. Y todo lo relacionado a civil se compone a civil. Pero civil antes estaba civil y familia. Y de repente dijeron, no, usted no me puede conocer en civil y familia. Le vamos a quitar esto de la parte de familia porque mucho chance, pobrecito usted. Y vamos a crear juzgados de familia. Y después crearon los juzgados laborales. Y de esta cuenta, si se dan cuenta, o se ponen atención, se dan cuenta que hay juzgados de índole penal, civil, familia, laboral, tributario, contencioso administrativo, según la materia del derecho que se trate. Son los que van a conocer determinados procesos.
La primera razón de competencia es por la materia, por la cuantía, y aquí nos pegamos una frega. Deme un minuto. ¿Cuál es el acuerdo? Deme un segundo, porfa, chicos, que esto sí me lo tengo que... Aquí, por aquí. Por acá anda mi acuerdo. Hay un acuerdo que verán ustedes que vamos a utilizar ahorita. Aquí está. El 2-2006. Voy a ver si lo tengo, no me acuerdo. Acuerdo. A ver si lo tengo. 2-2006, ¿no? Mis chicos. Yo sé que lo tengo, pero como siempre me hago bolas. 37 de 2006. Déjenme un segundo. Pueden ver todo lo que quieran aquí, que no hay problema. Vamos a ver, yo no tenía. Bueno, no tenía tiempo para hacer el verbo, ya no. Vamos a... Permítanme. Yo lo tengo ahí. 2-2006. Vamos a ver si me pongo aquí. Aquí está. Me lo voy a tirar de una vez a otra vez aquí a mi escritorio porque, aunque no lo crean, cómo sirve, todavía está vigente. Y muchos lo tienen al final de su código, si quieren lo buscan. Fíjense que este acuerdo, lo que pasa es que ustedes ven, vamos a regresar al principio del código, porque como les digo, este código civil ha sido un poquito, vamos a decirlo, una remendada, ¿ya? Y resulta que el artículo 7 del Código Procesal Civil es el que se reformó. ¿Quién me puede el artículo 7, por favor? Si gusta, se lo leo, Lee. Me la caí a mi hermano. Del procesal civil y mercantil, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias, Antonio. Artículo 7. Competencia por el valor. Por razón de la cuantía son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de 2,000 quetzales. Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer de los negocios de menor cuantía, cuando estos son incidentales del proceso principal. La Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar, mediante acuerdo, un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deban seguir ante los juzgados de paz, cuando lo crea conveniente, atendidas las circunstancias especiales del municipio de que se trate y las disponibilidades de personal técnico. Bueno, ojo con esto. En este párrafo es en el que se agarraron para cambiar o reformar este artículo. Porque si se dan cuenta, la Corte Suprema de Justicia se le facultó para cambiar los límites por valor. Y aquí entonces entramos con la cuantía o valor. Y dice, se modifica el artículo 1 del acuerdo 2 de 2006 de esta Corte, el cual queda así. Este fue el último acuerdo que se modificó a través de este. Fíjense pues. Se modifica, dice el acuerdo 597 de la Corte Suprema. Y empezamos por indicar que en el municipio de Guatemala, la menor cuantía, o sea, el conocimiento de los jueces de paz. ¿En Guatemala hay juzgados de paz civil? Sí, sí hay. Y conocen por asuntos del valor hasta por la cantidad de 50,000 quetzales. ¿Ya se dieron cuenta? Luego dijeron, miren, hay ciertos municipios, no departamentos, municipios, que son menos especiales, ahí como que se maneja mucha plata, no sé. Y se echaron el inciso B. ¿Quién me lo puede leer? Lick. ¿Sí? En las cabeceras departamentales y en los municipios de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango, Santa Lucía, Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla, Malacatán e Ixiguán, del departamento de San Marcos, Santa María Nevaj, del departamento de Quiché, Poptún, del departamento de Petén, Santa Eulalia, del departamento de Huehuetenango, Misco, Amatitlán y Villanueva, del departamento de Guatemala, hasta 25,000 quetzales. Desen cuenta qué interesante. En estos municipios
Entonces, conocen hasta 25. ¿Y en el resto? ¿Le damos que C? En los municipios no comprendidos en los casos anteriores, hasta 15,000 quetzales. Bueno, entendemos entonces que si yo le presento a usted una demanda por la cantidad de 19,000 quetzales aquí en Guatemala, ¿qué juez va a conocer? ¿Paz o instancia? Paz. Ah, muy bien. Le presento una demanda de daños y perjuicios por la cantidad de 38,000 quetzales en Malacatán. ¿Quién conoce? ¿Paz o instancia? Instancia. Instancia. Des en cuenta cómo empezamos a entender este rollo de la cuantía. Y en los municipios, por ejemplo, en la cabecera de Quiché, Santa Cruz del Quiché, la demando a la señora Ana por la cantidad de 20,000 quetzales. ¿Quién conoce? ¿Paz o instancia? Instancia. Exacto. Porque se cuenta que acá en el seno se está diciendo cabeceras departamentales. La mala noticia y la buena noticia. ¿Cuál prefieren? La buena, ¿verdad? La buena noticia es que como yo ya soy abogado, ya me gradué, ya soy hasta juez, yo ya no me tengo que aprender esto. La mala noticia para ustedes es que ustedes sí se lo tienen que aprender y lo tienen que manejar. Porque fijo les pregunto sobre esto. Miren, hasta el chivo les estoy dando. ¿Qué más quieren? Fíjense que resulta que esta es la menor cuantía. Pero hasta hace muy poco, el artículo 211 nos establecía la ínfima cuantía, ¿ya? En cuestiones de familia. Y fíjense que era tan especial esto de la ínfima cuantía, porque en esta no se necesitaba de que acudiera ningún abogado. No sé si ustedes vieron esto. Y déjenme, pues, les voy a presentar algo acá, porque pues toca. Vamos a ver si toca por acá. Este guión 2022. Y analizar aquí lo tengo. Aquí lo tengo, solo así de forma rápida para terminar. Verán que esto fue un acuerdo que vino a reformar de por sí todo lo que era relacionado con el Código Penal, el Código Procesal Civil, proceso civil y también ley de familia. En cuestiones de familia, eliminó, entonces aquí está, en el artículo o inciso cuarto del artículo 211 del Código Procesal Civil, dejando fuera de nuestro ordenamiento jurídico la ínfima cuantía y por ello afectaba a otras normas como la relacionada en el artículo 50 y 199. Léanme 150, por favor. El 50, perdón, del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Lo leo, Lick? Sí, por favor. Artículo 150. Consultas. No se permitirá al testigo leer ningún papel o escrito no, 50, para... 50. No sé. 50. Lo siento, Lick. No te aprendas. Artículo 50. Asistencia técnica. Las partes deberán comparecer auxiliados por abogados colegiados. No será necesario el auxilio de abogados en los asuntos de íntima cuantía y cuando en la población donde tenga su asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados hábiles. Ahora, des en cuenta que resultaba que en asuntos de ínfima cuantía no es necesario que actuara el abogado. Ahora no. ¿Y dónde estaba regulada la ínfima cuantía? Bueno, estuvo regulada en algunos acuerdos. Hay dos en el área de índole. ¿Dónde estás? Ahorita te digo el acuerdo. Deme un minuto. Se me fue la derogatoria. Hay dos, ¿cómo se llama? Acuerdos. Hubo uno que regulaba, aquí está el 2006 y por aquí estaba, no lo tengo. Hay un acuerdo que regulaba la ínfima. Y esta era por la cantidad de 6,000 quetzales antes. Luego fue reformado y se reformó el 211. Y el inciso cuarto del artículo 211 establecía la ínfima cuantía en 18,000. Pero este acuerdo, este decreto, el 47-2022, pues les cuento que dejó fuera esto. Supuestamente, según el propio decreto, se van a crear juzgados que conocerán de la ínfima cuantía
en asuntos de familia, pero la realidad es que ahorita no existe. Y por lo menos no está establecido tampoco la cantidad. Entonces, hoy en día entendemos que ínfima cuantía per se no hay. Vamos a tener que esperar si hay alguna reforma posteriormente, si crean alguna normativa que vuelva a establecer la ínfima, pero actualmente no hay ínfima cuantía, ¿ok? ¿Todo hasta acá, muchachos? No, vamos bien. Bueno. No, licenciado. Les voy a contar ahora que, siendo las 7 horas, yo los voy a dejar que sigan con sus clases del día viernes, pero veo que están interesados y eso me alegra. Vamos a empezar el día viernes a las 6 menos 5, 6 de la tarde, para esperar que todos se agreguen. Por favor, recuerden que estamos viendo la competencia y estudienlo y traten de tener dudas, porque así las analizamos. Señores, ha sido un gusto tenerlos de nuevo por acá y nos estamos conectando el día de hoy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.